Entonces aquí nosotros, ¿qué estamos considerando? Un hiper, ¿cierto? Un hiper. Y vemos que aquí crimen y castigo, ¿qué sería? Hipo. Listo. Y cuando menciona aquí arte y está considerando como el cine, la música y la literatura, entonces aquí sería hipo, literatura, ¿sí? Y arte, ¿qué consideramos? Ah, profesora hiper, ¿cierto? Ya está, muy bien entonces. Ahora las preguntas. ¿Tú ya las has resuelto? Me imagino que sí. Ah, tenemos aquí el saludo de Ana Judith. Muy buenas tardes. Aquí dice, ¿qué relación hay entre la primera con la segunda? Primera y segunda, hiper, hipo. O lo veo por acá. Hipo no puede ser hipo, mero tampoco. Allá, hiper. La C me dice hiper, hipo. Pero aquí también tenemos hiper, hipo. Entonces aquí, la cuarta con la tercera. Cuarta es literatura. Hipo. Allá, hipo, hiper. Excelente. Ustedes ya habían puesto por acá la respuesta. ¿Sí? Muy bien, Camila. Aquí. La respuesta entonces, la alternativa C. Seguimos con uno más. A ver, un ejercicio. Sentencia. Y la clave la tenemos aquí, ¿cierto? Y me dice partes, partes. Allá no hay duda. Cuando dice partes, entonces, ¿qué viene a ser esto? Olo. ¿Sí? Claro, holónimo. Y entonces aquí hay un mero, aquí hay otro mero, y resolutiva también es otro mero. Eso es. A ver. Cuarto con el primero. El segundo, el tercero y el cuarto son meros, ¿cierto? Allá, aquí hay mero y mero. Por acá, Camila me dice la D. De antemano ya no puede ser la B, ni la C, ni la E. Ya, mero. El primero, olo. Allá, porque aquí encontramos hiper. ¿Listo? Olo. Olo es el todo. Ya está. Y el tercero con el segundo. Tercero con el segundo. Mero, mero. Son hermanos. ¿Sí? Allá. Tienen razón. La alternativa D. La respuesta correcta. Excelente. Una más por acá. A ver. Para una dieta saludable debe consumirse granos, verduras, frutas, productos lácteos, proteínas. El hiperónimo de las palabras subrayadas. Entonces nosotros tenemos que conseguir aquí el hiperónimo porque estos de aquí son hipónimos, ¿sí? Ya, granos, verduras, frutas, productos lácteos, proteínas, ya, son los hipos. Me está pidiendo el hiperónimo. ¿Qué son estos en forma general? Nutrientes, guarda relación, dieta saludable, nutrición, vitaminas, alimentos. A ver, ¿cuál guardaría la mejor relación? Tú ya lo reconociste, ¿cierto? Sí. A ver, ¿qué me dices? Sí, ya lo reconociste. Profesora, lo que es en forma general, en forma global. En forma general, en forma global, ¿qué decimos? Granos. Los granos van a tener vitaminas, ¿cierto? Pero todos van, todos son vitaminas, las verduras. Entonces, en forma general, en forma global, nosotros qué decimos? Alimentos, ¿cierto? Ya está, profesora. Ahora, veamos por aquí. Hábitos. Mejoremos nuestros hábitos para disminuir el impacto personal en el cambio climático. ¿Qué debemos hacer? Empleo responsable del agua, listo, el reciclaje, uso racional de energía, entre otros. Entonces nosotros estamos diciendo, son tipos.
de hábitos que debemos allá. Y si son tipos, entonces nosotros decimos aquí hiper, ¿cierto? Sí, profesora. ¿Y los demás qué vienen a hacer? Hipo, 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 cada uno es un hipo. Ya, con esto, ya tenemos avanzado. Muy bien, entonces nosotros podemos decir, ¿listo? La M, dicen por aquí. El primero con el tercero. Hiper, hipo. Allá, hiper, hipo. Y luego el segundo con el cuarto. Si aquí hay un hipo, otro hipo, entonces hiponemia. Eso es, tienes razón. También lo podemos hacer por otra parte, descartando. Si hemos decidido que hay hiper, hipo, entonces no puede haber mero, ¿cierto? Esto no. Olo tampoco, ni mero. Aquí olo. ¿Ya ven? Esta forma también al toque vamos descartando y solo nos quedaría primera y segunda. Pero aquí no puede ser hipo, el orden, tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Veamos por aquí. Poema. ¿Qué relación semántica existe en el enunciado anterior? Y tú me vas a decir, profesora, en nuestras prácticas no está así la pregunta. Porque si nos guiamos como está en la práctica, entonces ahí no vamos a encontrar una respuesta adecuada. Por eso, entonces hemos arreglado, hemos modificado aquí la pregunta para que se adecue a la respuesta. ¿Ya? A ver, poema. Y habla de aquí de niveles, niveles. Y cuando dice niveles, clases, tipos, ¿cierto? Niveles, está mencionando aquí. ¿Sí? Niveles. Allá se dice clase, tipos. Pero profesora, si aquí me habla de partes, vas a decir aquí. Y aquí me habla de división. Ah, pero no nos equivoquemos. Vamos a tener en cuenta que me está diciendo dos niveles. ¿Y cuáles son esos dos niveles? Aquí está, estructura externa, estructura interna. Entonces ahí se está refiriendo que este es un hiper, ¿cierto? Hiper, y los dos niveles serían hipo, ¿ya? Hipo serían los niveles. ¿Estamos? Estamos reconociendo. Por tanto, lo único, dice, el primero con el segundo, con este tendrá que ser. Por tanto, nosotros vamos a decir, ¿sí? Aquí. Hiper, hipo, hipo. Es esto. Y es la que más se acomoda, de acuerdo al orden establecido. No me está preguntando el primero con el segundo o con el tercero. Entonces, cuando no me pregunte, tal como se presenta en el enunciado. Eso es lo que nos damos cuenta. ¿Ya? Así es entonces. A ver, vamos por aquí. Tú la haces. 30 segundos, vamos a decir. Listo. ¿Y te has dado cuenta? A ver, cuando dice aquí elementos, ¿cierto? Elementos, muy bien, eso es, te has dado cuenta. Elementos. Y si va a decir elementos, tú vas a decir, ah, ya, profesora, sí o sí. Olo, ya está, olo, no hay duda, no hay duda. Entonces este es el todo, parte, 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 parte. O sea, merónimo, merónimo, merónimo y merónimo, ¿cierto? Eso es. Entonces, el primero con el tercero. Y tú ya me estás dando, ya tengo aquí dos respuestas, sí, dos señoritas que están mencionando aquí la respuesta. Y me dicen, Olo es primero, sí, tienes razón. Mero, sí, el tercero, Marco. Y luego, O, porque son los hermanitos. Listo, el cuarto con el quinto. Segundo, tercero, cuarto y quinto. Listo, comeronimia. Por tanto, la respuesta correcta, alternativa B.
También lo podemos hacer por descarte, decimos holonimia, meronimia, holonimia, hiperonimia. Esto no puede ser. Cohiponía tampoco. Y aquí dice cohiponimia tampoco. Y aquí dice cohiponimia. ¡Ah! ¿Te das cuenta? Descartamos. ¿Y por qué el profesor ha marcado en la alternativa A cohiponimia que no puede ser? Porque cohiponimia es de hipónimos. ¿Y aquí de qué es? De mero, de parte. Si está presente el holo, entonces tiene que ser parte. Si este es el todo, tiene que estar parte. ¿Sí? ¿Comprendido? Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Qué me dicen? ¿Vamos bien? Sí, profesora, esto parece un jueguito súper sencillo. Listo, vamos entonces, vamos al siguiente. Aquí, a ver, Raúl. Ya lo leí, profesora, y no encuentro. Allá vemos por aquí, ¿cierto? Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no quiere aquí? Listo, aquí. Listo, eso es. Cabe, ¿cierto? Cabe. Y luego, cabe. Allá. Entonces, cabe. Sí, tienes razón. Entonces aquí, homofonía, fono, sonido, porque suena igual, suena idéntico. Muy bien, tienen razón. Justo, las dos señoritas, Camila y Catherine, que acaban de poner la alternativa C, alternativa C. Vamos con el siguiente y lo vamos a ver un poco más grande por acá. A ver, dice, en las siguientes oraciones, ya vemos por aquí, ¿cierto? Aquí, eso es. Júbilo, aquí, júbilo. Gozo o alegría muy intensa que se hace ostensible. Los estudiantes y maestros salieron a los pasillos de la institución educativa para ovacionar al profesor que se jubiló después de 29 años de servicio. Jubiló, está en pasado, ¿cierto? Retirar a alguien del trabajo por vejez o incapacidad laboral. Ya está. Jubiló, en la, aquí, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Y jubiló en la última sílaba. Entonces, la presencia de la tilde o del acento ortográfico, entonces, vamos a decir que se parece la pronunciación. Sí, se parece el sonido, pero no es igual por la acentuación. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué me dicen ustedes? A la una, a las dos, sí te has dado cuenta, estoy segura que sí te has dado cuenta. Se parece. Paronimia. Y al decirse, eso es, muy bien. Entonces aquí, paronimia, ¿y te has dado cuenta? Entonces yo refuerzo, fundamento el porqué de la respuesta, se parece, ¿ya? Algo más que podríamos mencionar por aquí. Si tú ves aquí, jubilar, ¿cierto? Jubilar, entonces aquí, jubilo, porque hemos visto nosotros que hay jubiló y jubilo también, sin tilde, ¿ya? Esas tres formas. Entonces aquí, jubilo es del presente, primera persona. Jubiló, entonces de segunda y de tercera persona también, ¿sí? Jubiló, pero aquí es el pasado, el pretérito. Ya está, ¿ya? A eso tenemos que darnos cuenta. Ahora, 22, nuestro último ejercicio. Vemos por aquí. Ya encontramos, ¿cierto? Hemos encontrado. ¿Y qué encontramos? Que se parece, van a decir ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál tiene que ser? Eso es, Andrea, con seguridad. Tú ya lo hiciste, ¿ya? Aquí. Avecina, vecina. Tormenta, atormenta también. Sí, eso es lo que tenemos que darnos cuenta nosotros en este ejercicio, ¿cierto? Yo tendría que poner aquí avecina, vecina. Diferente,
Sí, porque está la A aquí. Y luego nosotros podemos decir aquí, tormenta, ¿cierto? Y aquí dice, atormenta. Entonces se parece, simplemente por esta presencia de la A. Muy bien, entonces podemos decir, hemos concluido nuestros ejercicios. Ahora sí, pasamos a lo que es comprensión de textos. Si hubiera alguna pregunta, entonces pueden aquí realizar su preguntita. Género. ¿Listo? El género. Y hipónimo sería la especie. En cambio, cuando nosotros decimos holo, es el todo, o sea, un holónimo, es el todo del nombre, ¿sí? El todo, completo. Y mero es parte. Ya, como tú mencionas de los órganos, entonces podríamos decir, y yo me acuerdo, a ver, del oído, podríamos decir, estribo, yunca y martillo, ya está. Partes del oído medio, ¿cierto? Allá, entonces, oído medio pongo, estribo, yunca, martillo, ya, son las partes, ¿sí? Ya está, eso. Creo que les puse con el ejemplo claro, súper sencillo, tal vez muy, muy trillado, con el de árbol, ¿cierto? A ver, Sergio, por aquí una pregunta. A ver, ¿cómo se definía a una palabra polisémica? Poli, varios, ¿cierto? Y sema, entonces, ¿viene de qué? De significados, ¿ya? Significados, porque la semántica estudia significados. Entonces, poli, varios significados. Una sola palabra que se escribe idéntico, idéntico, va a tener varios significados, varias acepciones. ¿Listo? ¿Y cuál era la característica? Que tiene que tener el mismo origen y también tiene que tener el mismo grupo gramatical. A eso se refiere polisémica. ¿Listo? A ver, aquí dice, siempre que haya autor y su obra será meronimia o u holonimia. A ver, autor, obra, autor, obra, no es parte. Autor, obra, en este caso. A ver, recuerdo entonces, tipos de obras, autor, obra. Ah, ya, entonces en este caso, el autor, por ejemplo, pongo Gabriel García Márquez y le voy a poner 12 cuentos peregrinos. Entonces, ¿qué relación ahí habría? No me había puesto a pensar. Milagros también está levantando la mano. A ver, a ver, a ver. Nosotros vamos a poner aquí. Si pongo, a ver, así, yo lo voy a graficar. Gabriel García Márquez. Entonces aquí tendría que ser una de sus obras, ¿cierto? O lo ver. ¿Sí? Ya está. ¿Listo? Ah, también por aquí, de Nilsson. Ya está. A ver, voy a ir analizando esta pregunta. Nunca me la han hecho, esta de obra. ¿Ya? A ver, Milagros, de Nilsson. Sí, Miss, yo tengo una pregunta. ¿Holónimo es lo mismo que hiperónimo? No, totalmente diferente. Holo viene a ser el todo, todo, todo. Por ejemplo, si pongo una obra, como aquí me está mencionando de Nilsson, entonces, si yo pongo una novela, eh, a ver, cualquier novela, ya está, de José María Arguedas, ya está. Los ríos profundos, ya está. Y si yo digo los ríos profundos, se viene a ser holo, ¿ya? Yo le voy a poner como holo, los ríos profundos. Y en este caso, a ver, aquí vamos a hacer ya. Aquí vamos a hacer mejor. Listo, ya está. Aquí voy a poner. Creo que va a ser mejor así. Ya está. Yo pongo los ríos profundos.
ríos profundos, ¿cierto? Ya está. Este es el olo, olo. Y para que sea mero, entonces, toda obra, entonces, ¿qué va a tener las partes? Un inicio, ¿cierto? En este caso, un inicio, un nudo y un desenlace. Esas serían sus partes. Aquí, si hablo de obra, ¿listo? Obra. Ahora, si yo digo de hiperónimo, en el hiperónimo hemos dicho que es lo general, lo global, el conjunto, y vendrían a ser los tipos. Yo pondría aquí de los géneros literarios, ¿ya? Si yo pongo género literario narrativo, así, género literario narrativo, la narrativa, entonces yo podría decir cuento, novela, ¿cierto? Cuento, novela, ¿qué más hay? Y así, ¿qué más? Historieta, y así puedo seguir viendo. Entonces, cuando decimos hiper, viene a ser lo general, les dije así, y aquí vendría a ser lo específico. ¿Listo? Y aquí en holo, les dije, esto viene a ser el todo. Y aquí viene a ser la parte, eso. Pero observando, así como dice su compañero, y analizando de repente una más por aquí para poder poner, si aquí me dejó aquí pensando de Nilsson, siempre que se habla o haya autor y su obra será meronimia o lonimia. ¿Cómo pondríamos aquí? De repente yo pongo aquí, a Miss, ver, a ver, a ver. Dime, ¿cuál es la pregunta? No lo he entendido bien. ya, bueno, en un examen me pusieron eso y más que todo bueno, nuestra profesora nos enseñó un método para hallar holonimia y meronimia, ¿no? ¿Ya? Lo que es hiperonimia, hiponimia y todo eso de ellas es género, especie. Digamos, Sí, ejemplo, la he dicho. planta flor. Flor es un tipo de planta, ¿no? Algo así. Ahora, en lo que es holonimia y meronimia, también, digamos, la parte, ¿no? La cabeza y oreja. Oreja es parte de la cabeza, algo así. Pero en el caso de autor y esto, no puedo decir que es parte o específico, ¿no? Y eso es lo que bueno, lo que me confunde en sí. No hay, pues, no hay. Por ejemplo, yo suelo poner y suelo decir aquí, y les dije, creo, el día de ayer, el hiper, cuando decimos que es flor, entonces el hiper, flor, entonces yo voy a decir aquí rosa, ¿cierto? Aquí diríamos azucenas y luego clavel, aquí. En cambio, en holo, cuando digo flor, entonces yo podría decir las partes, el pistilo, estambres, pétalos y así. Pero cuando tú dices autor, obra, no, no le encuentro en donde sea hipo. Tal vez tipos de obras ahí y más se acerca, yo diría, a hiper, cuando dice un autor y tipo de obra, ahí para hiper. Pero si yo pongo una obra, la obra sería el holo y las partes de la obra sería mero, ahí, pero no la relación autor-obra lo consideraría como hiper, como tipos. ¿Qué tipos? Así. Depende de la pregunta. Obvio. Nosotros tenemos que ver eso, el enunciado, el contexto. Como les puse aquí, ¿sí? Aquí. Por ejemplo, si piden una cita textual, claro, ya está. Ahí sí, ahí tendría que ser mero. Estoy de acuerdo contigo, Sergio, cuando ponen aquí. ¿Listo? Ya está. Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar ahora, a ver, lo que es
Y esto es comprensión de textos. Uy, uy, uy. ¿Listo? La primera semana hicimos la técnica leer, leer las preguntas, luego, después teníamos que reconocer el tipo de pregunta, leer el texto y responder a las preguntas. Para esta semana he puesto la técnica número 2. Vamos a leer, pero no el texto ni las preguntas, sino que vamos a leer un poquito del texto. ¿Listo? Un poquito, nada más. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos leer primer párrafo, segundo párrafo, no, simplemente 2 líneas o 3 líneas nada más, ¿ya? Eso podemos leer. Entonces, pasamos al siguiente paso. Después de leer ese poquito, que nos vamos a demorar unos, de repente, 5 segundos, vamos a predecir, vamos a adivinar, vaticinar. Acuérdate cuando estabas en inicial y tu profesora o profesor lo que hacía era leer el título y te preguntaba, ¿de qué crees que puede tratar el texto? ¿O de qué crees que va a contarte este cuento? O si no, también te leía una parte y después, ¿qué crees que puede continuar? Entonces, esto te ayuda psicológicamente, emocionalmente, te da tranquilidad. Y lo que se quiere en una evaluación es que tú estés sereno, estés tranquilo, ¿ya? Y el tercer paso, ahí recién es leer el texto y después responder a las preguntas. Eso es lo que vamos a realizar, ¿ya? Nuevamente entonces, leer un poquito del texto. 2 líneas, 3, y si el párrafo es pequeño, ya, lo leemos. Y luego vamos a vaticinar de qué puede tratar el texto con ese poquito. No importa si nos equivocamos, no importa, porque después tú te vas a dar cuenta y vas a decir, ya, no trataba de lo que yo había pensado que trataba, sino era de esto. ¿Eso qué quiere decir? Que ya lo comprendiste, ya comprendiste el texto. Luego, leer el texto en forma concentrada. No existe nadie. Yo suelo decir, solo existe tu texto y tú, nada más. ¿Ya? Y después respondemos a las preguntas. Muy bien, empezamos entonces con el primer texto. Y este poquito dice, no importa a qué te dediques, trasciende asimismo la edad y el género. Como si de una mantra general se tratase, todos coreamos varias veces al día lo mismo. Vamos, que llegamos tarde. Nos pasamos el día corriendo. Allá, hasta ahí nomás. O sea, nuestro día. Corro para aquí, corro para allá, voy para aquí, allá, 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 voy. De que no debo llegar tarde, que tengo que estar ahí. Corre, corre. ¿Sí? Corre, corre. Eso me está diciendo el texto. Bueno, y si me habla, si llegamos tarde, me hablará de la puntualidad. Ya, he predecido. 5, 6, 7 segundos. Nada más. No mucho. Ahora sí, tenemos que leer el texto en forma concentrada. Y para eso voy a pedir que tú puedas leer. ¿Listo? 2 señoritas, jovencitos, que puedan... A ver, manita arriba, manita arriba. Eso es. Lu, Ani. Y luego Carlos. Muy bien, Carlos de Nilsson. Excelente. Entonces, Lu, ¿puede leer los textos párrafo impar? Y Carlos los pares, ¿ya? Entonces vamos a decir por aquí Lu y Carlos. Ya, licenciada, ¿empiezo a leer? ¿Prefieres así, lo lees bien o lo puedo acercar de este modo? A ver, ¿qué dicen por acá? Cualquiera de los dos, Miss. ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Así? Sí, Miss. Ya, muy bien, puedes empezar. Ok. No importa a qué te dediques, trasciende a sí mismo la edad y el género, como si de una manera general se tratase todos coreamos varias veces al mismo día. Vamos, que llegamos tarde. Nos pasamos el día corriendo, intentando cumplir con una agenda que, lejos de ayudarnos a gestionar mejor la jornada, nos esclaviza tiránicamente. Existe una poderosa razón por la que hemos permitido que la prisa se adueñe de nuestro tiempo.
Podríamos señalar a la sociedad, ese ente que construimos entre todos, pero del que nadie se responsabiliza como la culpable del semejante estilo de vida. Pero habría que preguntarse por qué dejamos que esto ocurra. ¿A mí sigo? Carlos, ¿no está? Ah, Entonces, no ¿puede escuché bien, Miss, seguirlo? ¿O perdón. dónde está? Sí Allá. estoy, Miss, perdón. No escuché qué párrafo era. Ya. Pensemos por un momento en los centros monásticos de cualquier confesión, esparcidos por todas partes del mundo, y que se dedican a la vida contemplativa, justo lo opuesto de nuestra ajetreada existencia. Bien, en esos lugares donde el tiempo se vive reposada y rutinariamente, se propicia la reflexión personal y el auténtico crecimiento espiritual. En este estado donde permitimos que las cosas que se acerquen a nosotros, que las cosas se acerquen a nosotros, que decía eh, Nietzsche, pero claro, la introspección y el autoconocimiento es un cambio amargo y angustiante en ocasiones. Nosotros hemos preferido drogarnos con la prisa, embarcarnos en un sinfín de actividades dudosamente necesarias en realidad, para no pensar. Estando en permanente movimiento, ahuyentamos las posibilidades de que se nos acerquen las cosas, de que sobre algún minuto con el que podamos angustiarnos. Ok. Cuanto más corremos, en definitiva, más huimos de nosotros mismos. Así, resulta fácil identificarnos con el Colegio de Alicia, en el País de las Maravillas, que saltaba alocado, no, perdón, con el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que saltaba alocado de un lado a otro, sufriendo porque llegaba tarde a ninguna parte. Y fijaos que si a lo largo del día queda un hueco de reposo, habitualmente la noche nos lanzamos a empuñar el mando de la tele y ver la serie que erradicará cualquier posibilidad de fijar nuestra atención en nosotros mismos. Luego, unas pocas horas de sueño, no sea que perdamos mucho tiempo y por la mañana vuelta a la prisa. Particularmente nefasto resulta cuando transferimos a nuestros hijos esa forma de vida. Llegamos tarde al cole, a la guardia, al inglés y a todas las actividades imaginables. Les añadimos gradualmente sus dosis de pantalla, según la edad, y listo. En unos años tendremos a un joven perfectamente incapaz de ser, porque le embarga la prisa por hacer. Más. Gracias, muchas gracias. Y estamos observando en este texto, en la conclusión, ¿cómo va a ser el joven? ¿Qué nos espera? Se está preocupando más por hacer, hacer, hacer y mantenerse súper ocupado, pero se está olvidando del ser, ¿listo? De encontrarse con uno mismo, que lo menciona aquí en el segundo párrafo, del crecimiento espiritual. Adiós, ya no se está acordando. ¿De qué se está acordando? Simplemente de hacer muchas actividades. Aquí lo dice, muchas actividades. ¿Por qué?
porque no quiere pensar. Entonces mejor mantenerse ocupado. Entonces nos está hablando de la prisa, ¿cierto? Prisa, que todo se hace deprisa. Aquí también, vuelta a la prisa, todo es rápido, ¿sí? Entonces, prisa, 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 prisa. Aquí, porque nos estamos ahuyentando, dice. Entonces, para no pensar, mejor hacer y hacer muchas actividades. Aquí lo tienes de la mejor manera, ¿ya? Aquí subrayadito para que puedas reconocer. Y también le he puesto de dónde se va a encontrar las respuestas. Aquí, sí. Por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿listo? Si me está hablando de aquí de la prisa, ¿y a quién se le echa la culpa? A la sociedad de este estilo de vida. ¿Por qué? Porque nuestra existencia está ajetreada, ¿sí? Porque todo se hace con prisa, porque se realizan muchas actividades. Dice, embarcarnos en un sinfín de actividades, o sea, muchísimas actividades. ¿Por qué? Porque se quiere estar ocupado. ¿Para qué? Para no pensar, para no angustiarnos, para huir de nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, en el futuro, ¿cómo va a ser el joven? Incapaz de ser. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está apresurado solo en el hacer, con muchas actividades. Y le he puesto algo más. Si le he subrayado aquí, dice, podríamos, construimos, pensemos, y luego dice, a ver aquí, identificarnos, ¿listo? Y luego transferimos nuestros hijos. Hemos también está por aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que está dando a conocer un punto de vista, una opinión. Este texto es expositivo, argumentativo. Profesora, cuando es expositivo da a conocer información, ¿cierto? Da a conocer hechos, sucesos. En cambio, en este caso, que es opinión, entonces es argumentativo. Cierto. Muy bien. Reconocido entonces. ¿Qué más nos dice? En este segundo párrafo, le he puesto aquí con verdecito, ¿de qué nos estamos olvidando? De la vida contemplativa, de una vida reposada. ¿Por qué? ¿Qué falta? Reflexión personal y el crecimiento espiritual que sea auténtico. Falta la introspección, el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando y todo lo queremos a prisa, todo rápido, veloz. ¿Listo? Y donde se va a realizar muchas actividades. Vuelvo a repetir, dice que nos embarcamos en un sinfín de actividades para no pensar, para no pensar. ¿Listo? Y aquí nos menciona, si corremos de un lado a otro y huimos de nosotros mismos, ¿por qué? Hasta está mencionando aquí una de las obras, ¿cierto? De Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué hacía el conejo? No sabe a dónde ir, porque dice a ninguna parte, llegaba tarde a ninguna parte, porque va a todas partes, pero no sabe a dónde ir. Y nos pone aquí sobre el reposo, sobre la noche, que debemos descansar, pero no es así, le dedicamos pocas horas de sueño. ¿Por qué? Porque vamos a perder el tiempo durmiendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer todo deprisa. Y al final, en el último párrafo como resumen, entonces, ¿cómo van a ser los jóvenes? Incapaces de ser, porque están todo a prisa y solo están pensando en el hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es negativo, ¿cierto? Y estamos dejando de herencia a nuestros hijos esta forma de vida. ¿Listo? Muy bien. Eso es todo. Entonces, prisa, prisa, nos habla de la prisa para todo. Súper veloz, hay mucha prisa. Entonces, aquí tengo la respuesta a la pregunta 23, 24, aquí está la 25 de todo este párrafo, 26 también de aquí, de este párrafo, y la 27 del final. De aquí no hay ninguna. Ya está. ¿De qué nos habla el texto? De la prisa, ¿cierto? Que todo se hace prisa, todo se hace veloz. Por tanto, nosotros decimos la celeridad del mundo y la bulia ontológica. La ontología
trata sobre el ser, estudia el ser, ¿cierto? Y cuando decimos célere, es rápido, veloz. Por eso la celeridad del mundo, porque todo se quiere hacer a prisa, a prisa. Y el título, entonces, la celeridad en la vida del hombre. Es lo que está pasando, que todo se va tan rápido. Y ahora, ¿qué me dice de la celeridad del mundo y la bulia ontológica? Que esta imperiosa celeridad del mundo causa abulia ontológica en el hombre. Abulia, dejadez, ¿cierto? ¿Listo? Ya está. Entonces podríamos decir apatía, dejadez, displicencia, aquí abulia, a lo que tiene que ver el ser, porque ¿en qué se está enfocando? En el hacer. En el hacer se enfoca. Hacer muchas actividades y se olvida de la introspección, del estar bien consigo mismo. ¿Sí? A ver, vamos entonces aquí. La pregunta 23. ¿Qué decimos por acá? ¿Qué premisa es concordante con el texto? ¿Qué oración concuerda con el texto? Pregunta textual. ¿Cierto? Ya está. Entonces tú vas a decir, profesora, leyendo la alternativa, el hombre ha tomado más conciencia de su forma de vivir, ha tomado conciencia. No ha tomado conciencia, porque tomar conciencia sería el autoconocimiento, ¿cierto? La introspección, una vida tranquila, allá. Entonces, falso, el primer enunciado. Nietzsche está de acuerdo con el modo de vida del hombre, ¿sí? Pero si estaba mencionando, y lo dice en el segundo párrafo, ¿qué dice? A ver, que las cosas se acerquen a nosotros. Pero si estamos haciendo tantas actividades, entonces las cosas no se van a acercar a nosotros. ¿Listo? Entonces, falso también este segundo enunciado. Listo. ¿Qué decimos de la alternativa C? Dice, la prisa del día se compensa con un descanso reparador. Pero si menciona que no hay el descanso reparador, ¿qué está pasando? Al toque se agarra el control y para ver la tele, y para ver su serie favorita y de ese modo descansaría. ¿Listo? Entonces no hay un descanso reparador. Allá, entonces solo puede ser la D o la E. ¿Qué dices tú? Yuri me dice, la sociedad ha impuesto un estilo de vida muy agitado, ¿cierto? Jimena también la misma respuesta. Y vemos, aquí dice, podríamos señalar que a la sociedad, ese ente que construimos entre todos, pero del que nadie se responsabiliza como la culpable de semejante estilo de vida. 23. Allá, ahí está. Entonces, comprobado. La respuesta sería la alternativa D, ¿cierto? Y aquí, ¿por qué no, profesora, la E? Dicen, nadie se salva del estilo de vida acelerado que pugna la orbe. Orbe, la ciudad, ¿cierto? No me está hablando, en el texto no hace distinción de la vida del campo o de la ciudad. No hace distinción. Entonces es imposible que sea esta. Ahora, la expresión embarcarnos en un sinfín de actividades. El término subrayado hace referencia a embarcarnos en un sinfín de actividades. Según el texto, es que realizamos una actividad, otra actividad, corre para aquí, corre para allá, otra actividad, ¿sí? Vamos a regresar en el texto, poquito. Aquí está la respuesta a la 24, que dice por aquí, nosotros hemos preferido drogarnos con la prisa, embarcarnos en un sinfín de actividades dudosamente necesarias en realidad, para no pensar, para no angustiarnos, para huir de nosotros mismos. Vuelvo a repetir, ¿para qué realizamos tantas actividades? Para no pensar. Ya está.
Ahí está la respuesta, para no pensar. Entonces, yo busco y ¿qué se le parece? A ver, de antemano, tú fijo lo vas a decir. Estoy segura, confío en ti. Eso es evasión. Si no se quiere evadir, ¿cierto? Evadir de pensar. Para no pensar, mejor mantenerte ocupado. ¿Listo? Porque aquí no habla nada de consumismo, simplemente para no pensar. Si no se quiere pensar, entonces mantenerse ocupado. Solapar. Entonces aquí, solapamiento, ¿qué vendría a ser? Ocultar, ¿cierto? Encubrir. ¿Listo? Y emboscada. ¿Te acuerdas que nosotros en sinónimos, en los ejercicios, emboscada, treta, acechanza, allá que se engaña, ¿cierto? Treta, que consiste, ¿que de qué? De engañar para poder atacar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, evasión. Tienes razón. A ver, en el primer párrafo se denuncia. A ver, ¿qué nos dice en el primer párrafo? Que todos corremos para no llegar tarde. Entonces, ¿qué decimos? Corre para aquí, corre para allá, vamos, corre, corre, hace una cosa, otra, y se le echa la culpa a la sociedad. Veamos, ¿ya? Vamos a retroceder para que tú puedas ver y comprobar de dónde se ha sacado la respuesta. Si dice que varias veces al día decimos lo mismo, vamos, que llegamos tarde, nos pasamos el día corriendo, intentando cumplir con una agenda que, lejos de ayudarnos a gestionar mejor la jornada, nos esclaviza tiránicamente. Existe una poderosa razón por la que hemos permitido que la prisa se adueñe de nuestro tiempo. Allá, entonces estamos esclavizados por el tiempo, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Voy a buscar algo que se le parezca. Esclavizados por el tiempo. Eso me dice, ¿cierto? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál se le parece? Sí, a ver, sí, 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 estoy segura, ya. Solo al toque, una tecla, nada más. A ver, nosotros podemos decir, a ver, en la alternativa A, la esclavitud tiránica de la razón. Nada de razón, me está hablando del tiempo, ¿cierto? Del tiempo, que somos presos del tiempo. Ahora, la incapacidad física laboral. Incapacidad física laboral, habla algo del trabajo, tampoco, ¿cierto? Y de incapacidad, solo menciona del tiempo, que somos presos del tiempo. Sí, 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 sí. Mira, 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 confrontemos por acá. Te repito, estamos corriendo, ¿cierto? Aquí. No se esclaviza tiránicamente. ¿Por qué? Porque tenemos una agenda que cumplir. Y si no los cumplimos, nos gana el tiempo. Entonces, hemos permitido que la prisa se adueñe de nuestro tiempo. Si la prisa se adueña de nuestro tiempo, entonces nosotros somos esclavos del tiempo. ¿Sí? Ya está. Comprendido entonces. Por eso podemos decir por acá, a ver, la subyugación del hombre al tiempo. ¿Listo? Porque no hay una actividad reflexiva del hombre, ¿no? Lo único que tiene que hacer es mantenerse ocupado y realizar muchas actividades. Y la E dice el predominio del ser frente al hacer. Aquí está predominando el hacer, porque hace una actividad, hace otra actividad y luego hace otra actividad. Y el ser, conocerse a sí mismo, la reflexión, y luego menciona también, a ver, en el segundo párrafo, el auténtico crecimiento espiritual. Se está olvidando, ¿cierto? Por eso la E es todo lo contrario, no lo que dice ahí. Muy bien. A ver, por aquí. 26 dice.
Se infiere del texto que una inferencia. Tengo que reconocer, si encuentro una oración que es textual, no puede ser la respuesta, ¿cierto? Textual. Tiene que ser una inferencia. A ver, ¿qué dices? Tú vas a ir dando, a ver, la respuesta. Ya, un minutito. A ver, ¿cuál es tu propuesta de respuesta? ¿Cuál crees que puede ser? Señorita, jovencito. ¿Qué dices? ¿Será la A? ¿La B? La B no puede ser, porque es textual, ¿cierto? Y la C también, textual. O sea, la B y la C son textuales. Vamos a comprobar. Aquí dice, la incapacidad será una característica usual en la juventud próxima. Está en el último párrafo. Cuanto más corremos, en definitiva, más huimos de nosotros mismos. Y esa que viene a ser literal, está en el texto. Miren, vamos a comprobar, ¿ya? Aquí, la alternativa B. ¿Qué dice? En unos años tendremos a un joven perfectamente incapaz de ser, porque le embargara la prisa por el hacer. Allá, entonces aquí la alternativa B, textual, está parafraseada. Y la alternativa C, cuanto más corremos, que en definitiva, más huimos de nosotros mismos. Allá están descartadas entonces la alternativa A y la alternativa B. La A y la B ya están descartadas porque son textuales. ¿Sí? Ahora solo queda A, D o E. Nada más. Tres. ¿Por cuál te vas? ¿Cuál crees que puede ser? Te ayudo. A ver. Si nosotros vemos aquí en la alternativa D dice, nuestras múltiples tareas cotidianas nos han emancipado ontológicamente. Emancipar. Pero si en el texto que nos dice que somos presos del tiempo, porque nos olvidamos del ser, ontología, ¿cierto? Entonces esta es alternativa falsa, oración falsa. ¿Listo? La introspección y el autoconocimiento son prácticas culturales comunes, pero no son comunes, nos estamos olvidando. Muy bien, por aquí estoy leyendo. La alternativa A es, sí, el descubrimiento excesivo del hombre debilita su desarrollo saludable. Si va a realizar más actividades, entonces, ¿qué va a pasar con su salud? Se deteriora, ¿cierto? Ya está. Eso es. Hay tiempo para todo, vamos a decir. Entonces también para el descanso reparador. La última pregunta. Si el hombre no reflexiona sobre su modo de vida, modus vivendi, modo de vida, probablemente, ¿qué puede pasar? ¿Y de dónde sacamos esta respuesta? Del último párrafo, ¿cierto? Del último. Ahí. Del último. A ver, vamos a leerlo ya, por acá. Particularmente, aquí. Particularmente nefasto resulta cuando transferimos a nuestros hijos esa forma de vida. Llegamos tarde al cole, a la guardia, al inglés y a todas las actividades imaginables. Les añadimos gradualmente sus dosis de pantalla según la edad
y listo. En unos años tendremos a un joven perfectamente incapaz de ser, porque le embargará la prisa por el hacer. ¿Listo? Ya está. De ahí sacamos. Listo. ¿Qué vamos a dejar de herencia a los hijos? La prisa, que todo lo queremos súper veloz, ¿cierto? Muy bien. A ver, vemos por aquí. La cavilación sería una práctica común en las nuevas generaciones. Cavilar. Cavilar es pensar, reflexionar, analizar. Pero van a cavilar, van a reflexionar. Pero menciona que cómo van a ser. Incapaz, ¿cierto? De pensar en el ser, sino solo hacer, hacer, hacer y hacer. Listo, ya, no puede ser la A entonces, ya está. A ver, ¿qué dices la B? Parece parafraseada, ¿cierto? Parece, vamos a decir parafraseada. Pero sí, en este caso, nosotros vamos a decir, el estilo de vida acelerado será la peor herencia dejada a la próxima generación. Esa vendría a ser la respuesta. Porque si nosotros leemos, los monásticos instaurarían un nuevo modelo de vida mística, pero aquí me está hablando, si el hombre no reflexiona sobre su modo de vida, no me está preguntando de los monásticos, ¿cierto? No me pregunta. Ahora, a ver, ¿y por qué no la E? Vamos a ver, ¿ya? La E dice, se acrecentarían las conductas aceleradas en la vida cotidiana familiar. Aquí me está hablando de las conductas, ¿cierto? Y dice aceleradas, aceleradas. ¿Y cuándo se considera una conducta acelerada? Cuando se va a responder de repente en forma, vamos a decir, intempestiva, o sea, al toque, al instante, sin pensar, sin reflexionar. Entonces, por instinto, ¿cierto? Cuando actuamos por instinto, ahí sería una conducta acelerada. ¿Sí? Por el inconsciente, por instinto nada más, como un arco reflejo, diríamos ahí. Se acrecentarían las conductas aceleradas, o sea, todos responderían súper veloz. No se refiere a la conducta, ¿cierto? A la conducta, sino a la actividad, no conducta, sino actividad, hacer. ¿Listo? Ya está. Las conductas son las respuestas que se dan ante, vamos a decir, ante cualquier estímulo. ¿Ya? A ver, terminamos nuestro texto para pasar aquí. Los he convencido. A ver qué me dicen. Y pasamos al siguiente. Ya está, muy bien. Listo. Texto número 2 tenemos por acá. Solo 4 párrafos también. Está pequeño, vamos a decir. Y la mejor manera para poder leerlo, tendríamos que decir por acá. A ver, vamos a ver. Aumenta. Ya. En una conversación con alumnos, tratamos un tema que considero tan fundamental que decidí dedicarle un escrito. La cuestión es, ¿cuánto tiempo los individuos son capaces de centrarse en una información alarmante si el contenido de esta no se refiere a ellos, sino que relata experiencias trágicas de otros? En el contexto de la guerra, la cuestión es, ¿cuánto tiempo el genocidio de Rusia en Ucrania? ¡Ah! Genocidio, Rusia, Ucrania, y está hablando de experiencias trágicas, ¿cierto? Bueno, a ver, vamos a acercar para que puedan leer aquí el texto número 2. A ver, voluntaria, voluntario, levanta la manito, cuento hasta 3, a la 1, a las 2. ¿No hay? Eso es, Fran. Ya iba a llamar yo. Ya iba a llamar. ¿Listo? Fran ha salvado a sus compañeros. Ya está. ¿Quién más? Fran Eduardo. Tienen que ser 2. Uno más para poder leer, para participar.
Ok, señorita, jovencito. ¿Quién más? Ya, voy a llamar. Milagros. Uy, salvó a sus compañeros. Ya iba a llamar. ¿Y a quién le iba a llamar? Estaba por Carla. Ya está. Milagros salvó a Carla. A la próxima le va a tocar, vamos a decir. ¿Listo? Muy bien. Entonces empezamos. Fran, el primer párrafo. Luego Milagros, el segundo. Ya está. Texto 2. En una conversación con alumnos tratamos un tema que considero tan fundamental que decidí dedicarle un escrito. La cuestión es, ¿cuánto tiempo los individuos son capaces de centrarse en una información alarmante, si el contenido de esta no se refiere a ellos, sino que relata experiencias trágicas de otros? En el contexto de la guerra, la cuestión es, ¿cuánto tiempo el genocidio de Rusia en Ucrania puede servir como pretexto informativo para movilizar a gente que vive en paz en los actos de solidaridad con Ucrania? Las actuales teorías de la comunicación constatan que los seres humanos mantienen por poco tiempo la atención sobre noticias poco agradables. El hecho se debe a tres factores. Primero, en el mundo contemporáneo recibimos tantos flujos de información que lo más esencial se pierde rápido. Segundo, la mente borra de nuestra memoria las noticias alarmantes. Tercero, el hombre se ajusta a la realidad y en corto tiempo le parece normal. Lo que antes percibía como horrible. A ver, señorita Milagros. Si no, continúo mi ¿Estás charla. ahí? Am, Muy bien. Miss Leo, Sí, puedes empezar. lo que acabo de escribir no es nada nuevo, sin embargo, me veo obligado a repetirlo para explicar al joven que me hizo la pregunta y a otros interlocutores preocupados por la sordera moral de las sociedades civilizadas. Las razones de la desaparición paulatina del genocidio ucraniano de los noticiarios, los primeros testimonios sobre las masacres en Bucha, Irpin y Hostomel supusieron un choque y todo el mundo habló de ello. Pasadas unas semanas, los crímenes militares rusos ya no dolían tanto porque en la memoria de la gente habían sido sustituidos por noticias positivas relacionadas con la vida cotidiana, y lo peor no es que la gente se olvide de las masacres. Lo más doloroso para mí es el hecho de que la gente no quiere ver las masacres que se están cometiendo ahora mismo en el Donbass, en una escala mucho más amplia. Grandes ciudades están desapareciendo cada día, cada hora, cada minuto, y esto se percibe como algo normal. Y si es normal, la gente, obedeciendo a su pereza intelectual, se va a la playa o a un bar en vez de apoyar a... ¿Miss puede bajar? A Ucrania en un acto de solidaridad. No me quejo y no acuso a nadie, es la naturaleza humana que cambia como resultado del entrenamiento, de la voluntad y la atención. Para empatizar con alguien se debe aprender a escucharlo. Para el hombre de esta época informativa consumista, preocupado por su confort físico y emocional, supone un gran esfuerzo. Sin embargo, insisto en que el genocidio en cualquier país, no solamente en Ucrania, nunca es un pretexto informativo. Es una solicitud de ayuda, de apoyo, de refugio. Para aprender a escucharla es necesario ejercicios espirituales, entre los cuales distinguiría el arte de concentrarse en el dolor de otros y la capacidad de no borrar de la memoria ese dolor. Muy bien, muchísimas gracias a Frank Eduardo y a Milagros. ¿Listo? Aquí,
Vemos la fuente, La Voz de Galicia, y el autor con un nombre y apellido extraño, ¿cierto? De este año, entonces un tema actual, del conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, tenemos aquí graves problemas ¿sí? Que como consecuencia de este conflicto. Ahora, yo tengo que resaltar en este texto de que me está hablando de una sordera moral, ¿cierto? Moral. Y de antemano, yo puedo decir aquí que me está hablando genocidio, aquí, ¿cierto? Genocidio. Y luego se me habla masacres, genocidio también, ¿cierto? Allá, entonces, ¿qué vamos a decir? Nuevamente, si nos dice Ucrania y me va a decir sobre Rusia, genocidio, ya está, no hay duda. ¿Cuál es el tema? Genocidio. El genocidio o simplemente genocidio. Ya lo tenemos el tema. Para poder aclarar de esta forma, yo también aquí ya he estado subrayando, resaltando. Genocidio, genocidio, genocidio. Eso es. Y aquí tratamos, decidí, considero, acabo, para mí, allá. Entonces, tercera persona, opinión, primero, tercer y cuarto párrafo. El segundo, sí es expositivo porque me está brindando una información. Me está hablando de las teorías de la comunicación, ¿cierto? Y dice que hay 3 factores. Primero, que hay mucha información, ¿listo? Dice, recibimos tantos flujos de información. ¿Y qué pasa? Se pierde rápido. Segundo, entonces se borra de nuestra memoria esas noticias alarmantes. Y tercero, como ya se ve tanta violencia, entonces eso se hace normal, ¿sí? Allá, solo aquí es expositivo. Y lo demás, ¿qué predomina? Entonces diríamos nosotros un 80% argumentativo y solamente un 20%, bueno, algo, ¿no? De expositivo. Listo. Me habla del genocidio. ¿Y qué me dice del genocidio? Que a la gente no le importa, porque aquí dice que hay una sordera moral. Entonces estas masacres, estos crímenes militares rusos son sustituidos por noticias positivas. Y así ya no se va a informar sobre las masacres, sino que se va a informar sobre la vida cotidiana. ¿Listo? Y no solo eso, hay una pereza intelectual, porque las personas, vamos a decir, ya no les interesa y se van a distraer a la playa, se van a un bar y listo. Ahora, concluye el texto cuando nos dice del genocidio aquí. Dice, insisto, el autor dice, insisto en que el genocidio en cualquier país, no solamente en Ucrania, nunca es un pretexto informativo. Entonces, ¿qué es? Una solicitud de ayuda, una solicitud de apoyo, de refugio. Eso es. Y para aprender a escucharla, ¿qué se necesita? Ejercicios espirituales. Eso es lo que me dice. ¿Ya? Entonces, muy bien, nosotros podemos decir por aquí. ¿Listo? Tema, ya está, el genocidio. ¿Y qué me dice del genocidio para la idea principal, cierto? La normalización de la indolencia ante el genocidio. ¿Cierto? Es normal, todo común, no le importa a nadie, pasa desapercibido. ¿Y qué me dice el genocidio? El hombre, frente a este genocidio, el hombre debería concentrarse en el dolor de otros para tener una capacidad de respuesta ante este. Eso es lo que es la idea más importante. O sea, que reflexione, que se dé cuenta, para que pueda apoyar y que piense en el dolor del otro. Por eso debería concentrarse en el dolor del otro. ¿Listo? ¿Comprendido? Yo creo que sí. A ver, vamos por acá. Cuando nos dice según el texto es verdadero, según el texto, ¿cuál de las alternativas está en el texto? Entonces solo se obtiene información. Esta es una pregunta textual. Literal, vamos a decir. ¿Ya?
Entonces buscamos lo que diga en el texto. Y por acá, fijo, miren, aquí, ya nos toca la pregunta 28. En el último párrafo, de ahí se ha sacado 28. La 29, del tercer párrafo, de esta parte. La 30, aquí, también del tercer párrafo. La 31, sordera moral, frente a estas masacres. ¿Cómo se sustituyen? Con noticias positivas, ¿listo? Ya está, veamos. Y aquí en la 28, ¿qué dice? ¿Listo? Nunca es un pretexto el genocidio, ¿cierto? El genocidio es una solicitud de ayuda, es una solicitud de apoyo, de refugio, y que se necesita ejercicios espirituales. Ya está. A ver. Toda la población mundial protesta contra la matanza indiscriminada que se está cometiendo en la actualidad en Rusia. ¡Ah! Toda la población. ¿Qué caso? ¿Sí? Eso me dice en el texto. Que no, que hay una sordera moral. Entonces, no puede ser. Falso. Este enunciado es falso, esta oración es falsa. A ver, B. Dice, en la sociedad contemporánea anacrónica tomamos una gran cantidad de información evocable importante. En el segundo párrafo nos dice que tanta cantidad de información, ¿qué pasa? La evocamos, evocar es recordarla, ¿cierto? Que nos olvidamos rápido. Como hay tanto un cúmulo de información, entonces se va, ¿sí? Se va. Entonces también falso. Listo, solo queda C, D, E. ¿Cuál dices que es? A ver. ¿Sí? A ver, vamos a estar de acuerdo y vamos a decir, el exterminio de un grupo humano es una demanda de auxilio y de amparo que es posible escuchar mediante las prácticas espirituales. ¿Qué me decía en el último párrafo? ¿Qué se necesita? Prácticas espirituales, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesita? Ayuda, necesita ayuda. Allá. ¿Y por qué no puede ser la D, profesora? Vas a decir. ¿Por qué no? Porque aquí dice, el hombre en la actualidad no está mayormente concentrado en su bienestar físico y emocional. Y en el texto, ¿qué me dice? Que sí, en el último párrafo dice que sí, y aquí dice no. Allá. A ver, el cerebro incorpora en la memoria de forma permanente, o sea, no se va, ¿cierto? E interina las noticias negativas y perturbadoras. En el segundo párrafo, ¿qué nos dice? Que las noticias perturbadoras, las malas noticias, las feas, las horribles, ¿qué pasa? Se van, ¿cierto? Se borran. Pero aquí dice que permanecen, que la guarda ahí, incorpora en la memoria de forma permanente, se quedaron ahí, enquistadas. No es permanente. Entonces esto sería falso. Sí o sí, confirmado. La respuesta sería la C. ¿Listo? Obtiene información. Esa es la capacidad que estamos reconociendo en esta pregunta. ¿Por qué? Porque es una pregunta textual. Aquí no podemos equivocarnos, porque solo tus lindos ojitos van a pasar por el texto y lo vas a encontrar. ¿Ya? Ahora, es una idea que discrepa con el texto. Lo contrario del texto, lo opuesto al texto, tiene que ser aquí. ¿Listo? ¿Qué decimos por acá? A ver, las personas muestran indiferencia a las masacres. Sí, la sordera, ¿cierto? La sordera que mencionan, la sordera moral. Indiferencia, se van a la playa. Ahí dice, se van a un bar y se olvidaron de la solidaridad con el otro. A ver, son 3 los factores que explican el rechazo a eventos desagradables. Lo dice en el párrafo 2, ¿cierto? Los 3. Ya está. Entonces sí está. Me pregunta, discrepo. En la actualidad, las personas solo buscan su bienestar. También dice en el texto, ¿cierto? Las personas solo van a buscar su bienestar, nada más. Entonces, su ego
y bueno, bienestar y el de su familia será, pero de los demás, da que ver. A ver, la D, por aquí me dicen la D. Las noticias sobre la vida cotidiana reemplazan los hechos lamentables. Solito te diste cuenta, solito. Muy bien, tienes razón. Aquí, sí o sí, porque la D está en el texto. Ahí dice, ¿cierto? Que ya no van a pasar las noticias. ¿De qué? De los hechos, de las masacres, del genocidio. Entonces están pasando las noticias de la vida cotidiana. Allá, el autor consciente. No, él no consiente esa indiferencia. Está llamando a la reflexión. Por tanto, no la consiente. ¿Listo? A ver, vamos por aquí. Y nos dice, del texto se entiende. Aquí es una inferencia. Se entiende, se colige, se interpreta, se concluye. ¿Cierto? Ya está. Una inferencia. Y yo estoy viendo que la alternativa A y la alternativa B son textuales. Entonces no puede ser la A ni la B. Textual. El genocidio en cualquier parte del mundo es un pretexto de carácter informativo. Lo dice en el texto, ¿cierto? Ya. La sociedad prefiere pasar momentos de ocio en lugar de expresar solidaridad con Ucrania. Se va a los bares, se va a la playa. Ya está. Entonces, C, D o E. Esas tres alternativas. A ver. La fragilidad de la atención sostenida deriva en una insensibilidad ante la tragedia. Porque si se va a la playa, no le importa. Es insensible, ¿cierto? Lo que está pasando, toda esta tragedia, todo este genocidio, toda esta matanza. ¿Y qué más menciona ahí? ¿Por qué? No hay solidaridad porque hay una pereza, ¿cierto? Intelectual. Eso es, muy bien, eso. Insensibilidad ante la tragedia. ¿Listo? Cuando dice la D, el ser humano tiende a cambiar luego de un entrenamiento de la voluntad y la falta de atención. No, aquí no tiene que ver nada la falta de atención ni la voluntad de entrenamiento de qué, del cambio qué. Aquí me está hablando el tema ¿qué es? El genocidio. Y ante este genocidio, recuerda, una vez más, la semana pasada te dije, cuando te pregunten te pregunta, del texto se infiere, del texto se entiende. Entonces, ¿en qué parte del texto vas a encontrar tú? Te vas a la idea principal, ¿cierto? Y la idea principal, ¿qué me dice? Ya me pasé. El hombre debería concentrarse en el dolor de otros para tener una capacidad de respuesta ante este. Entonces, si aquí está dando el consejo que debería concentrarse, el hombre no se concentra. Y si no se concentra, no piensa en los demás, entonces es un egoísta, ¿cierto? Y si es un egoísta, ¿en quién está pensando? Solo en él y no piensa en los demás. Por tanto, es un insensible. ¿Listo? ¿Ante qué? Ante la tragedia. ¿Ya? Eso es. Ahora vamos por aquí. En el texto, sordera moral implica. ¿Qué implica? De aquí de antemano tú vas a decir indulgencia. No puede ser. ¿Por qué? Porque la indulgencia es la tolerancia. La indulgencia es el perdón. ¿Sí? ¿Y quién te, vamos a decir, quién te da o quién te lo entrega? ¿Quién te vas? Cuando vas a una confesión, entonces ahí, ¿qué te dice el Padre? Reza 2 Padre Nuestros y ya, tus pecados son perdonados. Allá, ahí que hay indulgencia, que te perdona los pecados. Estertor, y me acuerdo de los estertores de Harry Potter, vamos a decir. Estertor, el último aliento, el último suspiro. ¿Listo? Ya está, un gruñido, nada que ver. Resiliencia viene a ser ante una dificultad, ante un problema, entonces nosotros, ¿qué le tenemos que poner? Mucho entusiasmo, ¿cierto? Y seguir adelante. Si nos caemos, nos levantamos y seguimos adelante. Somos perseverantes. Vamos a ser resilientes porque sabemos afrontar las dificultades que se nos van a presentar. Solo nos queda la D y la E.
Y por aquí me dicen la estoicismo. Tiene un gran parecido, pero nosotros tenemos que elegir de acuerdo a qué. En este caso, ¿de acuerdo a qué? A la conjugación, ¿cierto? A la conjugación. Hemos dicho A, B y C, se fueron. Porque la sordera moral es que no quiere escuchar, ¿cierto? Que no escucha, que no le interesa. Es la sordera moral, que no le interesa, sobre todo la prensa, ¿qué hace? Ya no va a publicar noticias sobre el genocidio, sobre esa matanza, sobre la masacre. ¿Qué van a publicar en las noticias? De la vida cotidiana, lo que está pasando por ahí, nada más. ¿Para qué? ¿Para qué la cortina de humo, pues? ¿Sí? Entonces solo puede ser la D o la E. D o E, nada más la D de dado, ¿cierto? Impasibilidad, estoicismo. Y hay cierta sinonimia en estas dos palabras. Sí, cierta. Pero ¿cómo las vamos a distinguir? Hemos dicho por los accidentes gramaticales, ¿cierto? Por los accidentes gramaticales. Entonces, estoicismo, nosotros vamos a decir que muestra fortaleza y dominio sobre sí mismo. Impasibilidad sería el desinterés, la apatía, la burla, la insensibilidad, ¿cierto? Insensibilidad que se va a tener. Entonces, en este caso, si rápido olvida, si esta sordera moral se la va a distraer. Ah, eso es, ya está. Tú mismo. Tú has respondido antes que yo diga, ¿cierto? Muy bien, y terminamos. Y ya es hora de retirarnos también. Pero aquí, a toque, tú ya estabas mencionando. ¿Qué dijimos? Un 80% y un 20% era expositivo y un 80% porque daba a conocer qué. En este caso, opinión. Y también otra característica, en primera persona, ¿cierto? En primera persona. Ya tenemos dos características para poder reconocer este tipo de textos. ¿Sí? Muy bien. El texto transaccional es el texto dialogado en WhatsApp, en Facebook. Eso sería el texto transaccional. Bueno, señoritas, jovencitos, ha sido un gusto trabajar con ustedes y nos vemos en la siguiente clase. Que les vaya súper bien. ¿Listo? ¡Ah! Hasta luego, Mañana. profesor. Hasta luego.